Evasión tributaria a través de facturas con vinculación de empresas de Estados Unidos con Guatemala, junto a la evasión a través de negocios de la economía informal, son dos casos que dará a conocer la SAT, por lo que se preparan las acciones legales correspondientes. Respecto a los casos de importaciones subvaluadas, estamos combatiendo esa práctica. Es decir, le estamos pidiendo ya a la aduana de Estados Unidos que nos certifique las facturas con que los vendedores en Estados Unidos realmente exportaron la mercancía. Y la comparamos con los valores que ingresan a Guatemala y ahí vamos a establecer estos casos de defraudación aduanera. No es contrabando, no que defraudación. Donde se ha utilizado la solicitud de información bancaria para establecerlo. Es un caso bastante grande que tiene muchos detalles que queremos dar a conocer para que los contribuyentes conozcan. Asimismo, empresarios conocieron las acciones que estará tomando SAT para mejorar y facilitar la tributación, incluyendo los hallazgos en torno a dichos casos. Esto en el marco de la mesa de diálogo público-privada en tributación interna. Uno tiene que ver el panorama nacional e internacional con estos temas. Joe Biden viene diciendo desde su campaña política y ahora lo ha ratificado. Él está promulgando y luchando porque en Estados Unidos se suban los impuestos, es decir, que la carga tributaria sea más fuerte. Pero como no quiere ese paquete él solo en Estados Unidos, también está tratando de convencer a los presidentes de los países del área latinoamericana. ¿Por qué traigo a colación esto? Bueno, porque precisamente aquí tenemos un grave problema y es que no solo la mayor parte del presupuesto de ingresos y egresos se utiliza para pago administrativo y no para inversión, sino que encima de todo no se logra la recaudación exacta porque hay grandes casos de defraudación. Dos los que la SAT está diciendo en este momento, uno por parte de exportadores y otro por parte de comerciantes que venden a la informalidad en Guatemala, pero que evaden los impuestos. Y entonces, pues definitivamente no vamos a tener lo que se requiere. Olvídate del pago a los militares, que es lo que estábamos diciendo anteriormente, para tener escuelas, para tener la salud, imagínate. Todo, la salud, seguridad y lo que necesitamos. Estamos mal. Totalmente, mal. Julio. La verdad es de que entre los puntos positivos que veo es el hecho de que la SAT le preste más atención a esta situación y de verdad que se vean ya directamente a lo penal, porque por las vías que corresponden, ¿no? Y si no, pues no vamos a pasar con que sean detectados y sean detectados, sino que qué se va a hacer al respecto para tratar entonces de recuperar al menos pues, una parte o realizar algún tipo de negociación, ¿no? Ya que hablamos de negociaciones con quienes deben grandes cantidades a la SAT, Julio, porque eso es lo que se puede hacer también. Lo hablábamos, de hecho, en anteriores ocasiones. Es correcto, sí, estoy de acuerdo que eso es positivo y desde una perspectiva también objetiva es negativo el hecho de ver cómo es de permeable el sistema para poder evadir los impuestos, para poder darse cuenta, pero después de que esto ya pasó, cuando ya es más difícil. Ya está hecho el daño. Ya está hecho el daño. ¿Por qué? Porque ahí tienes que seguir dos procesos, ¿verdad? Primero el proceso económico coactivo para tratar de poder volver a que te reintegren esos impuestos, más las moras, más las multas, y si esto no se da, pues pasar al tema penal, recordando una cuestión, que por deuda no hay cárcel, salvo cuando no se paga pensión de alimentos, cuando hay estafa mediante cheque y cuando no se le pagan los impuestos al fisco, pero parece que aquí eso no es tanto problema para algunos. Totalmente no, pero vamos a ir con unos datos, Julio, para ir mostrando entonces esta situación tan difícil que es para las arcas del Estado. Muy bien, Sandy, claro que sí, es recurrente hacer el análisis de temas relacionados a la defraudación tributaria en nuestro país, pues cada vez se descubren más formas de poder hacerla. Es importante recordar que la defraudación tributaria primero constituye un delito que fuera de lo económico coactivo, también conlleva la pena de privación de libertad y es donde se pasa a la parte penal. Aunque los esfuerzos de la SAT por evidenciar y descubrir las formas de operar de estas estructuras son importantes, como lo decías tú, Sandy, aún siguen siendo muy débiles y permeables en todos sus controles, o peor aún, también se debe analizar si existe alguna red de empleados propios de la SAT aislados a esta institución, esperaríamos, que facilitan también a través de la corrupción que se dé la defraudación y cuando ya las autoridades centrales se dan cuenta, pues ya el daño está hecho. Ay, Dios mío, realmente, ¿qué podemos hacer para ir mejorando esta situación? Mira, Julio, ¿será acaso que se ha establecido una mal cultura tributaria en nuestro país? Porque también esto se permite, por ejemplo, cuando a ti te preguntan
¿quiere factura? Es que no deberían de estar preguntando si quiere o no quiere. Usted la tiene que emitir y poder realizar entonces el pago correspondiente, ¿no? de los productos del IVA y distintos impuestos que se ven inmersos en cada uno de los productos y servicios, pero todavía empezamos con eso y en muchas ocasiones, no me sirve, entonces no importa. También estamos como que contribuyendo. Exactamente, entonces, ¿cómo cambiar ese chip de que no es más vivo o inteligente el que sabe cómo jugarle la vuelta a la SAT, sino que si nosotros queremos tener carreteras buenas, un sistema educativo y de salud mejor, que también tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Pero a veces también alegamos de que tantas debilidades que existen y ni siquiera pagamos los tributos, entonces hay una doble moral, ¿no? Una doble moral. Pareceré obsoleto en lo que voy a decir, pero fíjate que yo abogo mucho fuera de un cambio, ¿no? del pensum de estudios para varios temas, en algo que debería regresar en mi criterio, que es el civismo. Y esto va orientado a una cuestión, no solo conocer los símbolos patrios, saber el himno nacional y toda esa situación. El civismo va orientado también a esa responsabilidad ciudadana, a esa responsabilidad que se tiene de cumplir con cosas que hay que cumplir, como el pago de los impuestos, sabiendo que estos también después deben de redundar en obras que beneficien a la población como tal. Pero si tú esto no lo enseñas, si tú esto no lo inculcas, si tú esto al contrario ni siquiera lo sabes, y cuando ya estás en edad adulta vienes y quieres jugarle la vuelta al sistema para tener más ganancias, por creerte que eres más inteligente y porque otros lo hacen, porque yo no lo voy a hacer, bueno, aquí tenemos el resultado. Exactamente, Julio, aquí está el resultado y aparte de esto, ¿cómo es que la SAT puede ir fortaleciéndose a tal punto que pueda entonces ir detectando de una forma más rápida los casos? Porque tú lo apuntabas muy bien, ¿no? Sí, bueno, se dan cuenta después de que ya ocurrió y cuando se inician los procesos, bueno, pasa en nuestro estado también demasiado tiempo para determinar entonces qué va a pasar con los casos que son denunciados, ¿no? No es que vaya a ser inmediato, entonces estos casos que se van a denunciar no sabemos en cuántos años se va a tener una resolución final, pero ¿qué se puede hacer para que la SAT tenga más herramientas y se fortalezca para tener mayores controles en el tema tributario? Hay ocasiones en las cuales el nivel de desesperanza y desesperación creo que llega a un tope, a un máximo, porque recuérdate que ya desde el año 2015 en el tema de la SAT se habían descubierto situaciones bastante anómalas por la falta de control en casos tan paradigmáticos como la línea. Vemos que eso, si bien ha mejorado y hay esfuerzos, no se ha erradicado. Entonces, ¿qué quiere decir? Se necesita más personal, con mayor capacitación, que sean intachables, incorruptibles, mayores controles informáticos, mayores controles en el tema de la importación, mayores controles en el tema de la evasión a través de rifas y otras cuestiones como donaciones, mayores controles en todo, que son los que no se tienen. Y cuando no se cumpla, pues las más altas multas para que la gente pueda realmente entender. Vamos con más información. Claro que sí, Sandy, vamos a ver ahí en pantalla esta información. Muchas empresas evaden el pago de impuestos y defraudan al fisco por el simple hecho de querer maximizar sus ganancias, a pesar de que sí cuentan con todas las capacidades de pago. Por ello, la ley debería ser más dura en este sentido y sin ningún tipo de excepciones hacer pagar impuestos defraudados, más las multas y moras correspondientes, si no es que la persecución penal que tú misma estabas indicando anteriormente, Sandy. El endurecimiento de penas y la mejor capacidad de control podrían ser medidas también oportunas para tratar de minimizar este fenómeno criminal. Y al final de cuentas, la defraudación y también la evasión de impuestos redunda en la incapacidad del Estado para poder financiar su presupuesto del cual tal vez otro día hablamos, que también debe de variar. Es decir, no porque nos asustemos del monto del presupuesto de Guatemala. Tenemos en Centroamérica presupuestos más altos que el de Guatemala en países más chicos como El Salvador, por ejemplo, pero sí porque debe de variar la forma, es decir, mayor inversión y menor gasto administrativo. Entonces, es que ahí viene la otra cosa también. Tú como Estado debes incentivar que la gente pague. ¿Y cómo lo vas a incentivar? Viendo carreteras óptimas, viendo hospitales óptimos, viendo servicios extraordinarios. Entonces, esa es la otra parte, ¿no?, que también hace falta para completar todo esto. Optimizar los recursos. Sí. Eso es lo que se necesita para poder entonces decir, bueno, esto es lo que estamos haciendo con lo que ustedes pagan y hacer entonces el llamado a la población que si cumplen se van a tener mejores resultados. Correcto. ¿No? Que eso es lo importante también. Y que generar esa conciencia en toda persona que deben entonces, así como tienen derechos,
todos tenemos obligaciones y una de las obligaciones es cumplir con el pago de impuestos, porque si no después cómo se va a financiar un presupuesto, cómo se va a financiar el funcionamiento de hospitales, de escuelas y de tantos servicios que son tan importantes y necesarios en nuestro país. Solamente se hace por medio de lo que se recauda, es decir, por medio de lo que nosotros pagamos por medio de esos impuestos. Entonces, eso es algo que tenemos que tener claro. El Estado no produce, el Estado gasta, genera gasto, y nosotros somos los que entonces al final pagamos esos servicios y tenemos la obligación de cumplir, no evadir. Estaremos pendientes, Julio, porque llama la atención estas denuncias que se establecen, ¿no?, en contra de empresarios para ver, bueno, qué sucede al final. ¿En qué termina? ¿Se logra recuperar algo o se va a quedar nada más en el tiempo, como muchos temas que están ahí no relegados? Se quedan en el tiempo, pero esperemos que no, ¿verdad? Esperemos, siempre hay que tener esa esperanza. Solo le recomiendo algo, por favor, a manera de conclusión, por lo menos leámonos el artículo 135 de la Constitución, deberes y derechos cívicos. Y ahí vienen las cuestiones de dentro de todo lo que uno tiene para con la patria, hasta el deber de pagar los impuestos. Así que, bueno, derechos y obligaciones, así es. Así es. Vamos cerrando así la parte de análisis, regresamos con noticias nacionales. Así es, no cambies, somos a la medida.